poder adquisitivo, y al mismo tiempo, por ejemplo, lo que está pasando con, no sé, el turismo que viene a la Argentina, que le resulta barato cuando para nosotros vivir aquí es realmente muy caro, y eso habla un poco de la situación o de las distorsiones que hay en el país. Hemos visto una particularidad, viste, así como está el índice de la hamburguesa, este es un índice vinculado con un helado muy famoso, muy conocido, una cadena de helados muy conocidos, que tiene este precio en Buenos Aires y este precio que vamos a compartir en Europa, ¿no? El kilo de helado en Valencia vale 26 euros, que son 16.120 pesos argentinos. En Buenos Aires, la misma heladería, es una cadena muy conocida, tiene el kilo de helado a 5.000 pesos. ¿Qué nos dice esto de nuestra economía? No me sale ninguna palabra que se pueda decir en TV, digo, estamos muy mal, ¿no? La verdad que eso refleja el poder adquisitivo de la Argentina, de los ciudadanos, de la mayoría de los argentinos. Y supongo que tiene que ver también con una cuestión muy ¿cómo te podría decir? Estructural ya a esta altura, que es el sistemático del deterioro. No es solo una cuestión de uno o dos índices que te afectan, digamos. El empobrecimiento de los argentinos o de nosotros es generalizado, y tampoco a veces se presentan estas distribuciones de la clase media, cuánto gana, y la clase más alta. En realidad, si vos mirás bien, la torta se ha achicado para todos los argentinos. Débora, tenemos el mismo PBI que en 2011. Claro. O sea, no es que estamos hablando de que es un mes, un semestre o un año, o una gestión, digamos. Tenemos una situación gravísima. Entonces, en esa situación de deterioro de la calidad de vida sistemática, que obviamente la culpa es la inflación. Sí, el nivel de ingreso medido en dólares además es entonces pasmoso. Uno dice, calculás cualquier cosa en dólares y te querés matar, digamos. O sea, yo a veces... El otro día hablando con mis hijos, le digo, digamos, me dicen, ¿te acordás tal cosa? Y yo le digo, mira, yo en esa época ganaba 5 veces más en dólares de la que gano hoy. Entonces digo, y soy un privilegiado de la Argentina, ¿no? Sí, o sea, digo, afecta también a la generación de empleo, ¿no? Porque esta heladería, en lugar de estar abriendo más sucursales acá, si tuviese más rentabilidad, termina yendo a otro lugar donde tiene mucha más rentabilidad. El helado es muy competitivo en Argentina, debe ser uno de los mejores helados del mundo, ¿no? Pero digo, me parece que el problema central es ese deterioro de largo plazo que tiene Argentina, que nos ha empobrecido a todos, absolutamente a todos, y que incluso un kilo de helado a ese precio es prohibitivo para la mayoría de los argentinos. No es que estamos hablando de 5.000 pesos, lo puede pagar cualquiera, ¿no? Es una cadena de las caras, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, a niveles más bajos consumen otro helado. Y sí, obviamente, porque todo el mundo toma helado. Ahora, el problema para mí principal, y tiene que ver con lo que decías antes, es que todas las medidas que se toman, ninguna corrige este problema. O sea, es simplemente comprar algo de tiempo, patear la pelota para adelante, y no hay ninguna. A mí me encanta escuchar a dos diputadas o dos candidatas a diputadas que coinciden y dirán, che, hay que poner coraje, hay que ir para adelante y hacer lo que hay que hacer, porque esas son las que van a tener que votar las leyes. Ahora, claro. El punto central es que me parece que no podemos seguir posponiendo indefinidamente en el tiempo, porque eso tiene como costo esta pauperización de la Argentina y todo el drama social que estamos viendo. Ahora, vos decías, la Argentina tiene el mismo PBI, dijiste que desde el año 2011, ¿no? Sí, con altibajo, ¿no? Sí, pero uno mira la región. Yo lo digo porque miramos la región en materia de inflación, miramos la región en materia de nivel de ingreso medido en dólares, por ejemplo, ¿no? De los salarios y de las jubilaciones. Y miramos al presidente argentino que dice, bueno, yo tuve todos los males que me cayeron así de mi presidencia, primero la pandemia, después la guerra, después la sequía, ahora vienen los extraterrestres, que es lo único que me falta, o inundaciones, que no sé con qué dato él tiene, que le sobrevendrán en su etapa final de gobierno. Los países vecinos han tenido las mismas consecuencias globales, digamos, porque la pandemia fue global, porque la sequía, bueno, con disparidad, lógicamente no en todos, pero algunos también afectados, y la invasión rusa a Ucrania, lo mismo. Entonces decimos, ¿qué nos pasa a nosotros? No, lo que pasa es que los otros países tienen políticas económicas sanas. Mira, no hay mejor laboratorio que la Argentina para darse cuenta de que no hay políticas sociales compensatorias, ¿no? No hay esta idea de que el Estado grande, que gasta un montón de dinero, un montón que hace a darle un colchón a la sociedad, compense o sea capaz de sustituir buenas políticas económicas.
Sí. Sí. Dame un segundito, Luis, porque tenemos que despedir a la diputada Los Penato, que tiene que otro compromiso, pero quería cerrar seguramente. Sí, quería decir primero que la Nación tiene razón y la Nación no miente, digamos, en virtud de, digamos, de lo de Quintela. Bueno, no sé si tenemos razón. No, pero lo voy a decir de lo que no miente, porque las declaraciones de buscar un blindaje con el FMI para blindar los dólares de la Argentina, las dijo Patricia Bullrich en La Nación, para aclarar que aquí no había ninguna mentira, fue en La Nación y está publicado en La Nación, con lo cual el textual, así que, digamos, nadie ha puesto en su boca palabras que no haya puesto la propia candidata, y lo único que nosotros decimos es que no creemos que esa sea la solución. Nosotros creemos que la solución viene por lo que explicó Luis, un plan. Y la última cosa que quiero decir es, a mí me parece que a veces nosotros subestimamos el gran esfuerzo que hizo el gobierno del presidente Macri. Al gobierno del presidente Macri, sin dudas, no le faltó coraje para hacer las reformas, le faltaron diputados, senadores, músculo político, y eso es lo que queremos construir, y por eso sabemos que los debates se dan en el Congreso. Incluso si quisieran ir por un blindaje con la ley del kirchnerismo, tendrían que aprobarlo en el Congreso. Así que es eso. Muchas gracias por la invitación. Favor, gracias. Bueno, tenemos también estas declaraciones que ya decíamos, entre el presidente, que dice que lo único que le falta a él es una invasión extraterrestre, y su portavoz, ¿no? La portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, tratando de explicar que en la Argentina no hay hambre, que la pobreza se mide de una manera inadecuada. Habría que decirle que justamente la medición de la pobreza actual es la que más beneficia en todo caso a los gobiernos clientelares, porque era lo que le decían durante la presidencia de Macri, como no se medía de manera estructural, y como el gobierno de Macri hacía obras, decían el asfalto no se come, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, como se mide por nivel de ingreso, cuando vos podés moderar un poquito la inflación o ponerle un poquito más de plata en el bolsillo a la gente vía algún subsidio, te modifica los índices. Pero bueno, para la portavoz no hay problemas en la Argentina, no hay crisis, y es un tema que seguramente ella quiere discutir cuando termine la presidencia de Alberto Fernández. Tenés algunas placas, ¿no? Sí, porque lo que nos preguntamos automáticamente, Débora, es ¿y por qué hicieron la mesa del hambre en su momento? Si te acordás que este gobierno asumió armando la mesa del hambre y decía que había hambre en la Argentina. Entonces vayamos a comparar los datos de cómo estaba la situación de pobreza e indigencia en 2019 y cómo está ahora, según datos oficiales, y ahí tenemos los primeros números. Por ejemplo, en pobreza, en 2019, diciembre de 2019, según el propio INDEC, 35,5. A diciembre de 2022, 39,2. Es decir, estás casi 4 puntos arriba y sin el impacto fuerte de la inflación de principio de este año. Es decir, que estarías mucho más arriba, según algunos analistas, arriba del 40%. Indigencia en 2019 era del 8%, a diciembre de 2022 era la indigencia también 8,1. Es decir, si querés, esto se mantuvo estable hasta diciembre, pero de nuevo lo que subió fuerte los precios y los alimentos en el primer semestre de este año, cuando tengamos los números que van a conocerse en septiembre al primer semestre de este año, seguramente este número también de indigencia va a haber subido, e indigencia es lo que te marca el hambre en la Argentina. Y si vemos, por último, la inflación, por ejemplo, la inflación anual en 2019 era 53,8, la inflación anual hoy la estás teniendo en 115,6, y ahora sí, lo último que tiene que ver con los alimentos, que también tiene que ver con el hambre, también subieron fuertemente. Eran 56,8 la inflación de alimentos en 2019, todo medido por el INDEC, y ahora estás en 116,9. Es decir, todo lo que tiene que ver con números, con estadísticas vinculadas al hambre, hoy estás peor que en diciembre de 2019, cuando asumió el gobierno e hizo una mesa del hambre porque había mucho hambre en la Argentina. Hoy la portavoz dice no hay hambre en la Argentina. Habría que explicárselo. A ver, y también dijo Luis, no hay crisis. Dijo, en la Argentina hay dos problemas nada más ni nada menos, diría yo. Inflación y hay un problema con los dólares. Impreciso, ¿qué es un problema con los dólares? No sabemos. Así se expresa la portavoz del presidente, ¿no? Pero crisis no hay. Creo que primero habría que recordarle que son gobierno, ¿no? Porque cuando dice esto, digamos, no, digamos habla de los índices o que no se miden bien y qué sé yo, bueno, cambialo, propones una propuesta, fíjate, se mide así en todo el mundo, por ahí tienen alguna cosa original para contarnos cómo medirlo de otra manera. Segundo, el tema de la crisis, yo creo que esta es una, digamos, en general las crisis, Argentina ha tenido muchas, ¿no? Primero, una te da desde que nos llamamos Argentina, básicamente hay una cada 8 años. Se han acelerado incluso desde los 70 para acá. Entonces, hablar de crisis argentina a uno le recuerda algo, ¿no? Siempre es como que vos
Y dice, che, esta me hace acordar a tal o cual, le ponemos nombre y apellido a las más famosas, en general se relaciona con Plan algún... Bonex Rodrigazo 2001, Tequila, Lehman qué sé Brothers, yo. Tequila, sí. Que es el evento que coordina las expectativas. ¿Sabes lo que está faltando ahora? Es ese evento que arranca, que haga que arranque, que gatille la fase final de la crisis. Pero eso no Entonces, quiere decir que la crisis no esté. no, están todas las dinámicas Claro. de crisis dadas, lo que hace falta es se estudia esto, ¿no? Es un evento que coordina las expectativas de forma tal de que arrancás la fase final de resolución. ¿Cuál sería esa fase final de resolución? Una aceleración inflacionaria, un salto cambiario y un nuevo, digamos, configuración macro como para arrancar de cero. ¿Y hay un escenario para que eso suceda? Porque ayer, a ver, la palabra hiperinflación empezó a sobrevolar en el último salto, ¿no? de inflación que tuvimos en la Argentina. Ahí después empezaron a moderar un poquito los economistas y decir, bueno, es una superinflación, para no ponerle la palabra hiper porque no estaban dadas todas las condiciones. Ayer estuvo aquí Martín Tetaz y un poco viendo esto de un acuerdo con el fondo que se va postergando cada vez más, que pareciera que ya vamos a pasar a después de la PASO, que el 13 entra en el receso de verano el Fondo Monetario, que la imposibilidad de recomponer reservas por ahora es flagrante y que la corrida contra el peso es evidente y no hay dólares para respaldarla. Entonces, ¿ese escenario es un escenario real hoy? Ese escenario es un escenario, de nuevo, de dinámicas muy desequilibradas, de reservas, del balance del Banco Central en general, de una actividad económica que se frenó de nuevo, o sea, ya llevamos varios meses de caída en todos los índices de actividad económica. Hablas con cualquier economista, cualquier observador externo, no hace falta que sea economista, te dicen tienen una crisis tremenda. Pasa que nosotros asociamos la crisis a aceleraciones mucho más pronunciadas. Sí, sí, o una situación explosiva que la Exactamente. detone. Ahora, eso que lo detone, hay muchos candidatos dando vuelta. Uno, el gobierno parece esforzarse en darnos candidatos, ¿no? Sí. En decir, che, te doy el gatillo que estás esperando para salir corriendo. Me parece que hay por delante, uno era la eventualidad de una caída del acuerdo, o sea que no existiera un acuerdo con el fondo. No es que con acuerdo vamos a estar infinitamente mejor, sin acuerdo podías tener la aceleración esa. Y otras son las PASO, ¿no? Yo me parece que es el otro elemento que está latente. Sinceramente yo soy de los que cree, hay algunos colegas que no piensan lo mismo que yo, pero que el mercado hoy descuenta de que el candidato oficial no es competitivo en los precios, ¿no? Un poco al revés de lo que pasó en la elección que perdió Macri en la PASO. Hay una respuesta política, digamos, a la problemática económica. Vos estás viendo que hay una respuesta política, es decir, la expectativa de un cambio de gobierno. La expectativa de cambio de gobierno sirve mucho. Si esa expectativa queda un poco, no te digo difusa, pero vemos un candidato oficialista, Massa, con los porcentajes Sí, tendría de que votos estar menos de 30, Exacto. Unión por la Patria en la totalidad de la suma de Massa Grabois y Juntos por el Cambio con una muy buena elección, Sí, que si la eso es suma de así, ambos los dé muy Si competitivos. eso es así, las PASO no van a ser un riesgo. Si da algo distinto, con Massa un poco más competitivo, yo te diría que por ahí el mercado reacciona negativamente, ¿no? Y el salto cambiario al que vos hacías referencia, ¿no? ¿Cómo se explica desde el lunes hasta hoy el comportamiento del dólar? Ahora no sé cuánto está realmente, pero hoy creo que había abierto 9 pesos por sobre el de ayer, ¿no? Llegado a estar a 547 ahora el blue. ¿Cómo se explica esa Bueno, volatilidad? por ahora está acompañando la inflación pasada, ¿no? Se está corrigiendo respecto a niveles. Había quedado, entre comillas, un poco atrasado respecto de ese salto inflacionario que vos mencionabas. Y está todo este clima incierto, por cierto, muy fuerte respecto de... El gobierno con cada acción que hace revela información y lo que te revela es que no quiere, no sabe o no puede hacer una cosa distinta. Yo creo que es cierto, reclamarle a este gobierno algo diferente es casi un imposible. Ahora, tampoco atina mínimamente a decir, che, hago algo distinto que no sea patear la pelota para adelante, aumentar impuestos, seguir endeudándome. Y me parece que el mercado empieza a considerar que falta mucho todavía hasta diciembre, ¿no? Te pido un segundito, Luis, ya seguimos conversando. Sí. Y para después de la pausa te voy a dejar, Silvana, la pregunta que te había hecho antes, ¿no? Respecto de, salió un comunicado de los dirigentes que responden a Patricia Bullrich, muy duro, cuando el dirigente López había hecho una referencia vinculando a Patricia con un eventual futuro gobierno, la crisis de 2001 y demás. Ahora que Larreta dijo que lo que había dicho Patricia Bullrich se relacionaba con el gobierno de la Rúa y que eso había terminado muy mal, ¿habrá un comunicado, habrá un pronunciamiento? ¿Me lo contestás después de la pausa? Dale. Bueno, te dejo preguntar por las dudas que todavía no esté definido. Te